A los 18 años, mis padres nos pillaron a Javier y a mí besándonos con lengua. Javier, como hijo mayor de una familia de la provincia S, casi tuvo la columna vertebral rota a golpes por su padre y toda la familia. Mi madre, entre la vergüenza y la furia, se divorció del señor García y me obligó a volver a nuestra región C natal. Me hicieron arrodillarme en el templo ancestral, me obligaron a beber agua con talismanes, y 8 brujas me rodearon para expulsar a los espíritus malignos. Mirando el cuchillo que mi madre se apuntaba al cuello, tosí sangre sobre el cáliz sagrado y juré no volver a verlo nunca más. 10 años después, en un cóctel benéfico, Javier, ahora el patriarca de la familia García, era el centro de todas las miradas, inalcanzable como una estrella en lo alto, pero su mirada oscura se clavó en la acompañante que estaba a mi lado. En el hueco de la escalera, el hombre, con las cicatrices de los latigazos retorciéndose bajo su espalda, me besó hasta dejarme sin aliento. Luis, no pasé por 81 pruebas de la disciplina familiar para que te cases con otro. 1. Ábreme la boca. El aliento caliente de Javier rozó mi lóbulo de la oreja. Mis piernas temblaban de tal manera que, sin pensarlo, abrí la boca y le permití tomar lo que quería. Esas 2 palabras también las dijo hace 10 años, y ese día casi nos cuestan la vida a los dos. Las cicatrices de su espalda me quemaban a través de su traje a medida. Lo empujé con fuerza. El hombre frente a mí era más guapo que hace una década. Había crecido hasta convertirse en el modelo de patriarca que toda la familia García anhelaba. De pronto, el sabor amargo del agua con talismanes volvió a mi boca. Bajé la mirada y mi voz sonó irreconocible, ronca. Hermano mayor, así es como siempre debí llamarlo. Hermano mayor, ya terminé la clase, ¿vienes a recogerme? Hermano mayor, quiero esas tortillas del puesto del este de la ciudad. Hermano mayor, tengo frío, caléntame los pies. En aquel entonces, Javier solo era medio año mayor que yo, pero ya tenía completamente la actitud de un hermano mayor, accediendo a todos mis caprichos. Todos en la familia comentaban lo extraño que era ver a 2 hermanos de una familia reconstituida llevarse tan bien. Si no hubiera pasado todo lo que vino después, mi hermano mayor hizo que Javier se quedara paralizado por un instante. Al siguiente, esbozó una sonrisa fría. Tu madre y el viejo se divorciaron, ¿qué clase de hermano soy yo para ti? Vacilé un momento. Señor Javier, no sea así. Mi tratamiento aún más distante pareció enfurecerlo. La ira que emanaba de él casi me ahogó. Su cuerpo, de casi 1,9 metros, se abalanzó sobre el mío. Con una mano inmovilizó mis muñecas por encima de mi cabeza. Sus labios ardientes encontraron de nuevo la comisura de mis labios. Grité y giré la cabeza, por lo que el beso aterrizó en mi cuello y comenzó a bajar. La mano de Javier se posó sin miramientos sobre mi abdomen, y su voz destilaba una ferocidad helada. Luis, mírame bien. Dime, ¿quién soy yo para ti? ¿Acaso un hermano mayor te trataría así? ¿Acaso un hermano mayor podría hacer que lo disfrutaras? Una ira ciega parecía haber quemado la fría racionalidad que siempre caracterizó a Javier. Se avecinaba la tormenta y yo no podía escapar. En ese momento, una voz femenina clara sonó a lo lejos. Luis, ¿dónde estás? La gente de la empresa te está buscando. Era Francisca, mi acompañante de esa noche. Javier se detuvo. Aproveché la oportunidad para empujarlo con fuerza y corrí rápidamente hacia el salón del cóctel, dejando atrás a Javier, de pie en las sombras, y una pregunta entre dientes. Luis, ¿cómo te atreves a huir? 2. Había imaginado muchas veces cómo sería reencontrarme con Javier, a pesar de haber jurado no volver a verlo. Incluso había ensayado en secreto cómo actuar con calma, con postura y dignidad si ese momento llegaba. Pero no sirvió de nada. Luis, ¿no te encuentras bien? Te ves pálido. Mis pensamientos se interrumpieron. Al girar, me encontré con la cara preocupada de Francisca. Francisca era la chica que mi madre había elegido personalmente para mí como posible novia. Eran familias del mismo nivel social, y lo más importante, era una chica. Negué con la cabeza y no dije nada más. Cuando llegué a la mansión familiar era casi medianoche. Nada más entrar, vi esa figura sentada tranquilamente en el sofá en la oscuridad. Incontables noches, ella me había esperado así, sentada, hasta que yo volvía a casa. Una opresión me subió por la garganta. Carraspeé un poco antes de hablar. Mamá, la mitad del rostro de mi madre estaba sumida en la sombra. Su mirada, fija en mí, estaba llena de sospecha. ¿Por qué llegas tan tarde? Fui al cóctel, ya te lo había dicho. ¿A quién viste en el cóctel? Francisca dijo. Si ya le preguntaste a ella, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué es lo que quieres saber realmente? Mi madre guardó silencio por un instante, luego habló. Luis, es por preocupación. Todo lo que hago es por tu bien. Otra vez con lo mismo, por mi bien. Cuando las brujas me sujetaron frente al altar y me obligaron a beber vaso tras vaso de agua mezclada con cenizas de talismanes, haciéndome vomitar y toser sangre, mientras no admitiera que estaba poseído por un espíritu maligno, seguían dándome de beber, hasta que hice aquella cosa. Ella estaba a mi lado, viendo todo, y también dijo eso. Todo lo hago por tu bien, hijo. Un dolor agudo surgió de la nada en mi muñeca.
Instintivamente, me cubrí el amplio reloj de pulsera de mi mano izquierda. Las pupilas de mi madre se contrajeron de repente. Luis, tu mano, es que... No, bajé la mirada. Mamá, estoy cansado. Subo a descansar. 3. La vida volvió a su cauce normal. El inesperado reencuentro con Javier parecía un sueño. Ni siquiera sabía por qué había venido a esta ciudad. En la reunión matinal de la empresa, el tema principal era un proyecto reciente. Señor Luis, para que este proyecto salga adelante, necesitamos la aprobación del presidente de esa gran empresa de la que hablamos. Conseguimos contactar por fin, pero nos avisaron que el presidente del grupo ha sido reemplazado por un jefe de alto nivel que viene de fuera. Me froté los párpados, fatigado. ¿Saben cómo se llama? Sí, nos costó mucho averiguarlo. Dicen que es el príncipe heredero de la matriz del grupo, de la provincia S. Se llama Javier García. Al instante, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Desde los dedos hasta el corazón, todo se quedó frío. ¿Era él? ¿Cómo podía ser? Así que nuestro encuentro del otro día no fue casual. Había venido aquí expresamente. ¿Por qué? Incontables preguntas se redujeron al final a un solo sabor amargo en la boca. Fuera cual fuera la razón, no sería por mí. Este proyecto era vital para los intereses de toda la empresa. Tenía que ver a Javier, fuera como fuera. Pero ver a Javier ahora era más difícil que escalar al cielo. Varias empresas que querían colaborar con él gastaron dinero en rastrear su paradero, sin éxito. 3 días enteros. Lo busqué por todas partes y ni siquiera pude ver su sombra. La fecha límite se acercaba. Ya no podía posponerlo más. Miré mi teléfono móvil un largo rato. Al final, marqué aquel número telefónico que también conocía. Al pulsar el botón de llamada, 2 pensamientos luchaban ferozmente en mi mente. Uno decía que seguro había cambiado de número hacía mucho tiempo. El otro, una pequeña y tonta esperanza. Como esperar que algo hubiera permanecido en el mismo lugar después de 10 años. El tono de llamada sonó durante mucho tiempo. Justo un segundo antes de que pensara que se cortaría solo, alguien contestó. La voz al otro lado del teléfono me resultaba familiar y extraña a la vez, con esa gravedad ligeramente ronca propia de los hombres. Una sola palabra hizo que medio cuerpo se me durmiera. Diga. Abrí la boca, pero fue como si me hubieran dado una poción de mudez. No salió ni una palabra. Después de un largo silencio, Javier habló de nuevo. Luis, fuiste tú quien me llamó. ¿Qué tontería es esa de no hablar? Su tono frío y distante me hizo arder los ojos. Conteniendo la emoción con fuerza, pregunté. ¿Cómo sabías que era yo? Javier hizo una pausa, luego soltó una risa fría. Tú no cambiaste de número. Por casualidad, yo tampoco tengo Alzheimer. Las palabras de Javier eran como un cuchillo, cortando con filo el abismo de estos 10 años. El número que usaba ahora era el que habíamos contratado juntos al graduarnos de la preparatoria. En aquel entonces, yo era muy infantil. Le echaba los brazos al cuello por detrás y actuaba como un mimado. Hermano mayor, ¿podremos usar este número hasta que seamos viejos? Cuando seas viejo, ¿olvidarás mi número? ¿Y si me pierdo y no puedes encontrarme? Javier, de 18 años, me acarició suavemente el pelo. Mientras no me dé Alzheimer, recordaré tu número para siempre. Luis, no dejaré que te pierdas. Luis, si no tienes nada que decir, cuelgo. Los recuerdos se desvanecieron. La voz de Javier volvió a ser gélida. No pude evitar estremecerme y me apresuré a hablar. Señor Javier, sobre el asunto de la cooperación, le ruego que me dé la oportunidad de discutirlo en persona. Javier resopló en frío. Competencia justa. ¿Por qué debería concederte una audiencia? Apreté los dientes. No podía permitir que mi orgullo momentáneo afectara los intereses de la empresa. Así que suavicé la voz. Se lo ruego, concédame una audiencia. Después de otro silencio, Javier habló. Solo te doy 10 minutos. Mi secretaria te enviará la dirección. Colgó. Me desplomé en la silla, sin fuerzas. De cualquier manera, aún podría verlo una vez más. 5. Pensé que Javier fijaría el lugar en su oficina, o tal vez en una sala de té. Pero para mi sorpresa, la dirección que me envió su secretaria era, su casa aquí. Respiré hondo varias veces antes de tocar el timbre. Pero cuando Javier abrió la puerta, no pude evitar contener la respiración. Javier no llevaba traje. En su lugar, vestía un suéter negro, lo que lo hacía parecer mucho más suave. Más parecido a él, de hace 10 años. Abrió la puerta, ni siquiera me miró, y dio media vuelta para entrar. Yo me quedé parado incómodo en el umbral, hasta que él se volvió a mirarme. ¿Ahí plantado? ¿No tenías algo que decir? Entré rápidamente y cerré la puerta. Permanecí inquieto junto al sofá, mirando cómo Javier se dirigía al comedor. Abría el refrigerador y sacaba una botella de jugo de cereza. Cualquier bebida hubiera estado bien, pero ¿por qué tenía que ser jugo de cereza? En la preparatoria, yo siempre tenía deficiencia de hierro. El doctor dijo que podía beber más jugo de cereza. En aquel tiempo no se vendía en las tiendas, así que Javier compraba cerezas y me exprimía el jugo personalmente todos los días. Lo hizo durante 5 años. Javier me tendió el jugo de cereza y se sentó con calma. Solo tienes 10 minutos.
Volví en mí y me apresuré a entrar en materia. Señor Javier, este caso es muy importante para nuestra empresa. Sé que es mucho pedir, pero le ruego que, pase lo que pase, nos dé una oportunidad. Javier me miró fijamente y replicó, si te doy una oportunidad, ¿qué me darás tú a cambio? Me quedé pasmado. ¿Dinero? No le faltaba. ¿Poder? Ya era el líder de los García. Entonces, ¿qué más podía darle? Javier me miró directamente, recostándose en el sofá. Luis, ven aquí. Tragué saliva. No me moví. Javier entrecerró los ojos. Si me complaces, consideraré colaborar con la empresa de los Fernández. Ah, eso. Sonreí con amargura. Lo que ya le había dado hace 10 años, ¿por qué iba a dudar ahora? Pensando en eso, caminé directamente hacia él y, insensible, me arrodillé en la alfombra frente a él. Pero en el momento en que mi mano tocó su ropa, él agarró mi muñeca con fuerza. La punta de la nariz de Javier casi rozó la mía. Sus ojos estaban llenos de odio. Luis, qué asco das. 6. En el instante en que pronunció esas palabras, las lágrimas que había estado conteniendo por quién sabe cuánto tiempo finalmente se desbordaron. Gotas enormes, fuera de mi control, cayeron sobre la alfombra. La mano de Javier me agarró la barbilla con fuerza, obligándome a levantar la cabeza. ¿Con qué derecho lloras, Luis? ¿Con qué derecho? En aquel entonces, yo, arrastrando media pierna destrozada, me arrodillé como un perro frente a la puerta de tu casa, ¿y no fuiste tú quien me dijo que me largara? Casi me muero allí. Me llevaron de urgencia al hospital con el último aliento. En cuanto pude levantarme de la cama, vine a buscarte. ¿Y tú? Llegaste con tu nueva novia y me dijiste que estabas curado. Los ojos de Javier parecían haber sido apuñalados con saña. El blanco de sus ojos estaba inyectado en sangre. Así que, Luis, ¿por qué lloras ahora? ¿No fuiste tú quien abandonó este sentimiento hace 10 años? Levanté la cabeza, dejando que las lágrimas brotaran descontroladas de las comisuras de mis ojos. Sí, fui yo. Todo eso era cierto. Cruel fui yo, despiadado fui yo, asqueroso fui yo. Lo siento, Javier, lo siento. Me levanté de un salto, queriendo huir de esta persona que me asfixiaba, pero Javier me agarró de la muñeca. Un torbellino de vértigo, y acabé tendido sobre el sofá, con él encima. La mano de Javier me apretó la cara con fuerza, obligándome a abrir la boca. Al instante, unos labios y una lengua ardientes y furiosos se abalanzaron sobre mí. Javier, lleno de rabia, invadía, poseía. Sus besos bajaron desde mi cuello y clavícula. Yo, con la cabeza echada hacia atrás, lloraba y jadeaba sin poder contenerme. Sin embargo, cuando su mano tocó los botones de mi camisa, lo empujé con fuerza. No, la vena de la sien de Javier se marcó. Su rostro estaba tan frío que me hizo temblar de miedo. Luis, no tienes derecho a rechazarme. Dicho esto, me desató la corbata y, en 2 movimientos, ató mis manos. Yo negaba con la cabeza, suplicando sin cesar. No, no así, por favor. Javier, te lo ruego, no. Pero mis súplicas fueron inútiles. Javier hizo fuerza con la mano y, de un tirón, mi camisa quedó completamente desgarrada. No, un grito desgarrador brotó de mi garganta. Al siguiente instante, Javier, que antes estaba furioso y parecía querer matarme, se quedó paralizado, porque vio esa larga cicatriz, que iba desde el lado izquierdo de mi pecho, sobre el corazón, hasta mi abdomen. Sus pupilas temblaron violentamente. Sus labios temblaban al preguntar, ¿qué es esto? Intenté cubrirme de forma agitada, pero Javier agarró mi muñeca. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi reloj de la mano izquierda había desaparecido durante la lucha. Las cicatrices superpuestas en la vena de mi muñeca ahora resultaban insoportablemente dolorosas a la vista. La mano de Javier temblaba violentamente. Su pulgar acarició las cicatrices de mi muñeca. Después de un largo rato, una lágrima cayó sobre mi pecho. Oí su pregunta, conteniendo un sollozo. Luis, dime, ¿qué son todas estas marcas? Las cicatrices escondidas durante 10 años quedaron así, completamente expuestas ante Javier. Quise mentir, quería cubrirlo todo con la manera más simple y cruel, como hice hace 10 años. Pero cuando levanté la vista y me encontré con los ojos de Javier, las mentiras se atascaron en mi garganta. Ya no pude pronunciarlas. Nunca había visto un dolor tan intenso en los ojos de Javier. Ese dolor casi me ahogaba, me asfixiaba. El Javier de hace 10 años era tierno y sereno. El Javier de ahora era frío y poderoso. ¿Qué era yo, para hacerle derramar lágrimas? Mi prolongado silencio hizo que Javier perdiera completamente el control. Su mano siguió la cicatriz de mi abdomen hacia arriba, hasta posarse finalmente sobre mi pecho, como si se hubiera metido bajo mi piel y hubiera agarrado mi corazón. Luis. Javier me sujetó por la nuca, obligándome a mirarlo directamente. Su voz temblaba. ¿Hay algo que me hayas estado ocultando? ¿Has olvidado que me prometiste que nunca nos mentiríamos el uno al otro en esta vida? Luis, me lo prometiste. Un huracán de recuerdos arrasó mi mente. Aquella noche de hace 10 años, entré caprichosamente en su habitación, me subí encima de él y comencé a hacer travesuras. Javier me sostenía la cintura para que no me cayera, y su tono estaba lleno de ternura.
pórtate bien, no te hagas daño. En aquel entonces, yo era imprudente y me comportaba sin control, hiriéndolo a él y lastimándome a mí mismo. A mitad del acto, me desplomé sobre su hombro, llorando sin aliento. Javier, haciendo caso omiso de su propia incomodidad, me abrazó y me calmó con palmaditas. Ya, dejamos de hacerlo, ¿vale? Después de llorar, me sentí muy avergonzado y actué como un niño mimado, haciendo que Javier me lo jurara. No debes despreciarme. No lo haré. Tienes que quererme para siempre, ¿vale? Javier, nunca nos mentiremos el uno al otro en esta vida. Una vida entera. En aquel entonces, podíamos pronunciarla tan fácilmente. La mano de Javier vaciló un instante, pero al final descendió con suavidad sobre mi cabeza. Vale, cariño, nunca te mentiré. Sin embargo, apenas medio año después de hacer esa promesa, yo mismo la destrocé de la manera más cruel. La sensación fría del sofá de cuero me devolvió a la realidad. El Javier que tenía delante había perdido su habitual serenidad y autocontrol. Estaba casi fuera de sí. Mi corazón sentía como si lo estuvieran despedazando con un cuchillo. Finalmente me di cuenta de mi error, de lo terriblemente equivocado que estaba. Si tomé esa decisión hace 10 años, debí desaparecer por completo de su vida. No debería haber venido hoy. Incluso si Javier había venido aquí realmente por mí, debí haberme escapado en el primer momento en que lo vi. Huir al extranjero, no como ahora, haciéndolo sufrir y desmoronarse de nuevo por mi culpa. Si uno de los dos tenía que sufrir, ese debía ser yo. Pensando en esto, cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmarme lo máximo posible. Javier, al abrir los ojos de nuevo, mis emociones se habían desvanecido por completo. Sea lo que sea esto, no tiene nada que ver contigo. 8. Javier se quedó completamente paralizado. Aproveché para empujarlo con fuerza, me ajusté lo mejor que pude la camisa desgarrada bajo la chaqueta, y me levanté del sofá. Señor Javier, sin importar lo que pasara antes, fue hace 10 años. Tú y yo no deberíamos quedarnos estancados en el pasado. Deberíamos seguir adelante. Javier me miró fijamente, como si intentara confirmar si mis palabras eran sinceras. Después de un rato, preguntó en voz baja. Luis, ¿tú ya has seguido adelante? Mi corazón se encogió violentamente. Tuve que morderme la punta de la lengua con fuerza para contener la humedad en mis ojos. Asentí con la cabeza, con expresión serena. Ya viste a mi acompañante el otro día, ¿verdad? Nos llevamos muy bien. Posiblemente, respiré hondo, posiblemente nos casemos a finales de año. Casarse. Javier repitió esas dos palabras. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Así que así es. Así que en estos 10 años, solo yo he estado atrapado. Muy bien, Luis, has ganado. Reconozco mi derrota. Lárgate. En cuanto sus palabras sonaron, agarré mi maletín a la velocidad del rayo y casi salí corriendo de la casa de Javier. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, sentí como si me hubieran extraído la médula de los huesos. Con un golpe sordo, me arrodillé en el suelo. Con manos temblorosas, saqué las pastillas de mi bolso, pero temblaban tanto que no podía abrir el frasco. Al final conseguí abrirlo, pero las pastillas se cayeron y se desparramaron por el suelo. Las pastillas esparcidas y desordenadas en el suelo eran como mis 10 años, rotos y desordenados. Temblando, me acurruqué y dejé que las lágrimas brotaran sin control. Javier, lo siento, te he mentido de nuevo. Yo no he seguido adelante. Estos 10 años me han atrapado de por vida, pero no pueden atraparte a ti. Tú mereces ser feliz. ¿Y nosotros? Al final, un espejo roto no se puede recomponer, el agua derramada no se recoge. 9. La noche en que me reuní con Javier, me dio fiebre muy alta. Estuve enfermo 3 días enteros antes de poder levantarme a duras penas del hospital y volver a la empresa. Pero una noticia inesperada me dejó completamente aturdido. Javier, entre todas las empresas candidatas, había elegido a la empresa de los Fernández. Pensé que, después de cómo terminó nuestra conversación aquel día, este asunto no tenía esperanza. El subdirector de la empresa, que tenía buenos contactos, no notó mi amargura y se acercó a mi oído, chismoso. Señor Luis, escuché que ese jefe que vino de fuera tenía la intención de darnos este proyecto desde el principio. El borrador del acuerdo de cooperación ya estaba preparado hace tiempo. ¿Desde cuándo tenemos una conexión tan fuerte en nuestra empresa? Sonreí con amargura y negué con la cabeza. ¿Qué conexión? Solo que esa persona era realmente demasiado bueno, nada más. La empresa en su conjunto daba mucha importancia a este proyecto y, sorprendentemente, avanzaba con fluidez. Cuando se fijó la fecha del cóctel de celebración, le pedí al subdirector que invitara a Javier por cortesía. Como se esperaba, la invitación fue rechazada. Ese también era el resultado que ambos deseábamos. Después de esto, probablemente no tendríamos más oportunidades de vernos. La noche del cóctel, me puse el traje y estaba a punto de salir cuando mi madre me interceptó. Al cuello de mi madre, como de costumbre, llevaba un pañuelo de seda, elegante y rígido. Luis, ¿vas a un cóctel? ¿Por qué no llevas acompañante? Intenté mirarla con calma.
Es un cóctel interno de nuestra propia empresa, no es necesario montar un espectáculo. Pero mi madre frunció el ceño, descontenta. En los eventos internos hay que prestar más atención. Tú y Francisca ya habéis estado saliendo un tiempo, es hora de hacerlo público en la empresa. Mamá, froté las yemas de los dedos con impaciencia. Francisca y yo ya no nos vemos. Mi madre contuvo la respiración. Luis, ¿qué pretendes? ¿Es que piensas seguir así para siempre? ¿Por qué no te gusta ninguna de las buenas chicas que la familia te ha presentado todos estos años? ¿Es que no tienes sentimientos? Esas palabras encendieron de repente la ira que había estado acumulando durante mucho tiempo. Casi grité con furia. ¿Que si tengo sentimientos? ¿No lo sabes? Mis sentimientos los mataste tú hace 10 años. ¿Es que has perdido la memoria? Mi madre negaba con la cabeza, aturdida, murmurando sin cesar. Luis, tu enfermedad no está curada. Él te ha vuelto loco. Sonreí fríamente al mirarla. Ya te lo dije. En esta vida, aparte de él, no volveré a amar a nadie más. Fuiste tú quien dijo que, con tal de que no estuviera con él, todo valía. Mamá, tú olvidaste lo que dijiste entonces, pero yo recuerdo cada palabra. 10. Habiendo tenido una discusión desagradable con mi madre, conduje hasta el lugar del cóctel. Los empleados de la empresa ya habían llegado, y habían invitado a muchos socios. El ambiente era muy animado. Apenas crucé la puerta, mucha gente se acercó a saludarme. Eran cumplidos del tipo, joven prometedor, aunque algunos tenían segundas intenciones, como Francisca. Desde el día que supe que le había pasado información sobre mí a mi madre, corté el contacto privado con ella. Como ya no teníamos mucho trato en la empresa, nos convertimos en extraños. Hoy, se acercó con la multitud y, al llegar a mi lado, su rostro mostraba cierta incomodidad. Señor Luis, Francisca me miró, sus ojos llenos de disculpas. En realidad, debí disculparme contigo hace mucho, pero en ese momento no tenía otra opción. Lo tuyo con ese alguien, no diré ni una palabra, puedes estar tranquilo. Todos éramos personas pobres, atrapadas y manipuladas por nuestras familias. ¿Quién estaba en mejor posición que quién? Pensando en eso, negué con la cabeza y le sonreí. No pasa nada, todo quedó en el pasado. Siento haberte causado problemas para justificarte ante tu familia. Nos entendemos, ¿vale? Francisca se rió ante mis palabras. De repente, el hielo se derritió y el ambiente se relajó. Sin embargo, al instante siguiente, las miradas de todos los presentes se dirigieron unánimemente hacia la entrada del salón de banquetes. Una altura que sobresalía entre la multitud, una aura que despreciaba al mundo. Desde antes hasta ahora, él nacía para ser el centro de atención. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. El subdirector a mi lado también contuvo la respiración. Dios mío, ¿cómo es que ha venido este señor? Dijo que no vendría. Javier, quien había rechazado la invitación al cóctel, apareció de repente en el lugar, y no venía solo. A su lado había una mujer alta, de aspecto excepcional y elegante. Su mano, blanca y esbelta, sostenía suavemente el brazo de Javier, mostrando con ostentación la intimidad entre ambos. El subdirector a mi lado no podía contener su curiosidad. Vaya, por lo que sé, esta es la primera vez que este señor viene con acompañante a un evento. Su posición ya la saben, el patriarca de los García. ¿Qué nivel debe tener la acompañante que trae? ¿Qué nivel? Sin duda será con vistas al matrimonio, ¿acaso sacaría a cualquiera? Entonces, ¿será su prometida? Todos murmuraban, hablando entre dientes. Y yo, mirando los dedos de la mujer enroscados en la manga de Javier, sentí que mi corazón casi se consumía de rabia. Todos solo se preocupaban por el chisme, solo Francisca miraba mi rostro, cada vez más demacrado, con preocupación en los ojos, y bajo la atenta mirada de todos, Javier, finalmente, llevando a su acompañante, caminó paso a paso hasta detenerse frente a mí. Se paró ante mí, sonriendo con elegancia y serenidad. Gracias por la invitación, señor Luis. Hoy he traído a mi prometida a la fiesta. En cuanto pronunció esas palabras, la copa de vino tinto en mi mano se hizo añicos, aplastada por mi propio puño. La frase mi prometida de Javier dejó a todos los presentes con la boca abierta. Respiré hondo varias veces en silencio antes de poder contener mis emociones. Dejé la copa rota en la bandeja de un camarero y volví a esbozar una sonrisa. Es usted muy amable, señor Javier, que usted y su prometida hayan venido hoy a nuestro cóctel de celebraciones, naturalmente, un gran honor para nosotros, que ilumina nuestro humilde lugar. Su prometida es muy hermosa, el señor Javier tiene buena suerte. Javier miró durante un buen rato mi mano herida por la copa, luego esbozó una sonrisa burlona. La novia del señor Luis también es de una familia distinguida, mutuamente halagadores. También debo agradecer al señor Luis por despertarme de un sueño. Como usted dijo, todos debemos seguir adelante. Las palabras de Javier eran como un bumerán envenenado que se clavaba con fuerza en mi corazón. Tomó mis palabras, las impregnó de un veneno mortal y me las devolvió. Con una sola frase me hizo sentir un dolor desgarrador. Agaché la cabeza, todo mi cuerpo se tambaleaba. Francisca, a mi lado, me sostuvo rápidamente. Luis, has bebido bastante, déjame ayudarte a despejarte un poco.
Le agradecí con la mirada a Francisca. En el fondo, le estaba agradecido por ayudarme a salir del apuro. Entre todos los presentes, solo ella sabía lo difícil que era para mí estar frente a Javier. Sin embargo, todo esto, en los ojos de Javier, se convirtió de nuevo en mi provocación. Pero en ese momento ya no podía ocuparme de eso. Sostenido por Francisca, escapé del salón de banquetes como si huyera. En la sala de descanso, Francisca usó el yodo y las vendas que trajo un camarero para vendar mi herida. Después de contenerse varias veces, no pudo evitar hablar. Luis, tú y él, ¿hay algún malentendido? Bajé la vista hacia las vendas de mi mano, con el corazón lleno de tristeza. Lo que hay entre él y yo no se puede resumir en un simple malentendido. Francisca suspiró. Sea como sea, primero salgamos y terminemos el cóctel. Después de todo, vinieron muchas personas. Asentí. Respiré hondo varias veces para calmar mis emociones y salí de la sala de descanso con Francisca. 12. Al volver al salón de banquetes, me esforcé por no dirigir la mirada hacia esa persona. La gente a mi alrededor no dejaba de brindar. Mi mente era un caos y aceptaba todo sin rechazar. Sin darme cuenta, bebí demasiado. El alcohol se me subía a la cabeza. No había descansado bien los días anteriores y mi cuerpo se sentía cada vez peor. Escapé a escondidas del salón de banquetes al baño para refrescarme la cara. Caminando tambaleante de regreso, vi a Javier y su prometida conversando íntimamente al final del pasillo. Instintivamente me escondí en las sombras y, antes de darme cuenta, ya estaba escuchando a escondidas. Javier y su prometida estaban muy cerca, hablando en voz baja y con ternura. Javier, cuando esto termine, deberías regresar. En casa dicen que estás actuando sin sentido. La base de los García no está aquí, ¿para qué perder el tiempo? Javier miraba por la ventana, como si estuviera distraído. Sí, no hay razón para quedarse. No pude evitar apretar los dientes. ¿Realmente no había razón para quedarse, o había encontrado una razón para irse? La prometida preguntó de nuevo. Ya que tienes las ideas claras, ¿por qué insististe en venir aquí en un principio? Javier hizo una pausa, una sonrisa de autodesprecio se dibujó en sus labios. Por algunas razones, ridículas que no valían la pena. ¿Que no valían la pena? ¿Ridículas? ¿Así era como evaluaba todo lo que había entre nosotros en sus ojos? La prometida, tras escucharlo, sonrió satisfecha. Dio un paso hacia adelante, casi acercándose a sus brazos. ¿Entonces ahora lo tienes claro? Ambas familias están ansiosas. Javier, hay algunos asuntos que deberíamos poner en agenda. En cuanto pronunció esas palabras, la prometida levantó la cabeza y acercó su rostro al de Javier, como si fuera a besarlo. Quizás realmente había bebido demasiado. Las emociones que normalmente podía contener ahora se alzaban como un maremoto. Como si estuviera poseído, caminé rápidamente hacia ellos, y con el rostro sombrío, interrumpí abruptamente la atmósfera cargada. Señor Javier, si sabía que eran razones ridículas, ¿por qué insistió en venir? La prometida de Javier se asustó conmigo. Señor Luis, ¿qué está haciendo? Clavé las yemas de los dedos en la herida, mirando fijamente a Javier. Le estoy preguntando a Javier García. Javier me miró durante un largo rato antes de decir en voz baja. Al principio no lo sabía, pero al venir me di cuenta de lo ridículo que era todo. ¿Ridículo? Una oleada de acidez subió hasta el rabillo de mis ojos. Contuve las lágrimas, y las comisuras de mis labios no podían evitar temblar. Caminamos juntos el camino de la casa a la escuela durante 5 años. Tu mamá murió, mi papá falleció de enfermedad. Nos acompañamos mutuamente en los días más dolorosos y difíciles de la vida. Cuando nuestros padres estaban ocupados con el trabajo, tú me cuidabas día y noche cuando yo estaba enfermo. Y cuando te fracturaste una pierna, fui yo quien te cargó hasta el hospital. Javier, yo por ti, yo por ti. Y ahora dices que todo eso es ridículo. Las uñas se clavaron más profundamente en la herida, la carne se desgarró y tiñó de rojo las vendas. Javier agarró bruscamente mi mano, que yo maltrataba, con voz ronca. Luis, no pongas esa expresión de nostalgia. No olvides que fuiste tú quien me dijo que siguiera adelante. Ahora que he seguido adelante, ¿qué más te molesta? Javier me acercó a él. Su sombra alta y fría me envolvió, su tono casi mezclado con escarcha. Luis, me voy a casar. ¿No me das tu bendición? Las emociones reprimidas durante tanto tiempo, mezcladas con la ira, consumieron mi razón por completo. Mirando ese rostro que una vez me perteneció, un impulso imposible de contener me arrastró. Al diablo con la familia, la reputación, la responsabilidad. Agarré su cuello con fuerza, me levanté de puntillas y lo besé ferozmente. Te bendigo, carajo. 13. Javier se quedó paralizado un segundo, luego inmediatamente me rodeó la cintura con un brazo y respondió con pasión. Al instante, mis lágrimas brotaron violentamente. Mordía sus labios, declarando mi posesión sin cesar. Javier, eres mío, no puedes casarte con otro. No te permito seguir adelante, yo sigo atrapado en el pasado. ¿Con qué derecho sigues adelante? Javier, con manos temblorosas, me sostuvo el rostro y preguntó en voz baja. Luis, ¿sabes lo que estás diciendo? Antes de que pudiera responder,
ya se escuchaban risas de chicas detrás de mí. Fue entonces cuando recordé que la prometida de Javier aún estaba allí. Realmente, el alcohol me había nublado la mente. Una vez pasado el impulso, solo quedaban la vergüenza y la incomodidad. Sin importar cómo, lo que había hecho era una injusticia para una chica inocente. ¿Quién iba a decir que su prometida, riendo, le dio una palmada en el hombro a Javier? Viejo Javier, he sido un buen amigo. Vine volando desde mi ciudad natal en cuanto me llamaste para ayudarte a conquistar a tu amor. ¿Cómo me vas a agradecer? Javier levantó una comisura del labio. Con tal de que desaparezcas inmediatamente, te regalo todo el proyecto que quieres. La prometida asintió satisfecha al instante. ¡Guau! ¡Qué generosidad! Me retiro, y con esta retirada es para toda la vida. Dicho esto, se dio media vuelta y desapareció rápidamente. Esta vez fui yo quien se quedó confundido. Javier me tomó la barbilla y me hizo girar la cabeza para mirarlo a los ojos. Luis, si no usaba este método, ¿hasta cuándo ibas a seguir retirándote? Lo miré perplejo. Yo, no sé, pero yo sí. Javier bajó la vista y apoyó su frente contra la mía, sus ojos llenos de una ternura que no había visto en 10 años. Sé que aún me amas, que nunca has dejado de hacerlo en estos 10 años. Las lágrimas brotaron de nuevo. Sin poder contenerme, lo abracé por la cintura y pregunté llorando. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también. Todos estos años, nunca he dejado de amarte. 14. El resultado de esta gran reconciliación del siglo terminó conmigo desmayándome. Al despertar de nuevo, ya estaba acostado en una cama de hospital, con Javier a mi lado, lleno de preocupación. Luis, ¿cómo es que has maltratado tanto tu cuerpo? El doctor dice que tienes problemas estomacales, anemia e incluso desnutrición. ¿Podrías explicarme cómo un adulto sin preocupaciones económicas puede estar desnutrido? Sonreí con resignación. Iba a hablar cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi madre entró furiosa. Al ver a Javier, estalló por completo. ¿Seguro? ¿Seguro que eras tú otra vez? ¿Hasta cuándo vas a seguir acosando a mi hijo? Eres una bestia, una plaga. Él es tu hermano. Javier se puso de pie con el rostro serio. Señora Chen, usted y mi padre están divorciados. Luis y yo no tenemos ningún parentesco de sangre. Mi madre palideció de ira, su dedo casi tocó la cara de Javier. Hace 10 años ya querías arrastrar a mi hijo al infierno, después de tantos años, ¿por qué no puedes dejarlo en paz? ¿Acaso no sabes que casi lo matas? ¿Que casi matas a toda nuestra familia? Mi madre estaba casi fuera de sí. De un tirón, se quitó el pañuelo del cuello. La horrible cicatriz en su cuello quedó expuesta instantáneamente ante todos. Javier, mira bien, si no fuera por ti, ¿cómo habría llegado a este punto la relación entre Luis y yo? Hace 10 años, cuando te arrodillaste frente a la puerta de nuestra casa, él, para verte, se abrió el pecho con un cuchillo, pastillas, cortarse las venas, hizo todo lo posible para lastimarse. Si no hubiera sido por mi amenaza con mi propia vida, él ni siquiera estaría sentado aquí con vida ahora. Mamá, basta. Cerré los ojos desesperado. No digas más. Las escenas de aquel año pasaron una y otra vez. En realidad, aquellos dolores de hace 10 años, cortando la piel y la carne, punzantes y desgarradores, no lograron romper mi determinación de estar con Javier. Fue solo cuando mi madre me amenazó con su propia vida que finalmente cedí. Cuando llevaron a Javier al hospital, inconsciente, fui a verlo por última vez. Mirando a esa persona cubierta de heridas, con la columna vertebral casi rota, una pierna a punto de quedar inútil, sentí que mi corazón se destrozaba. En aquel entonces, mi madre estaba detrás de mí y habló con frialdad. Él, por ti, pasó por 81 pruebas de la disciplina familiar. Luis, conoces las reglas de los García. Si se mancha con algo así, la familia ya no se hará cargo de él, será un desecho. Un desecho discapacitado. Sosteniendo la mano de Javier, mis lágrimas ardientes cayeron silenciosamente sobre las sábanas. Mi Javier era la mejor, la más excelente, la más llena de vigor del mundo. Si uno de los dos tenía que quedar marcado, si alguien tenía que cargar con la culpa y el dolor de traicionar este sentimiento, que fuera yo. Javier, tú me protegiste durante 5 años. Esta vez, me toca a mí protegerte a ti. 15. Así que así era. Javier se volvió y me miró profundamente. Así que así era. Así que cuando salí del hospital, tú buscaste a propósito a una chica y dijiste que ya estabas curado. Luis, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué, me amas tanto? Lloraba en silencio. Este pasado que originalmente quería enterrar en lo más profundo de mi corazón era como una herida podrida que me corroía día y noche. Ahora finalmente veía la luz del día. Javier extendió la mano y apretó la mía con fuerza en su palma. Sus lágrimas cayeron sobre mi muñeca, tan calientes, tan dolorosas. Podía sentir su temblor, compartir su dolor. Estos 10 años habían sido demasiado largos, demasiado prolongados para nosotros. Levanté la vista y miré a esta persona que, incluso después de una separación forzada de 10 años, seguía grabada en mi sangre y huesos. Finalmente, con valentía, apreté su mano y confesé mis sentimientos con sinceridad. Sí, Javier, te amo mucho.
Mi madre nos miraba a los dos como si viéramos algún monstruo aterrador, negando con la cabeza, llena de miedo. Ustedes dos están locos. Su enfermedad maligna no está curada. Querer estar juntos es un sueño. Hace 10 años no fue posible, y mucho menos ahora, 10 años después. Javier, que antes lloraba, puso el rostro serio. Alzó la vista hacia mi madre, fuera de sí, y habló con frialdad. Señor Chen, hace 10 años fui tonto, no pude proteger a Luis, ni pude proteger lo que sentíamos. Pero 10 años pueden cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el hijito que usted tuvo con ese noviecito que mantenía escondido. Si no me equivoco, ¿ya tiene 7 años este año? Las pupilas de mi madre se contrajeron al instante. ¿Cómo? Javier sonrió fríamente. ¿Cómo lo sé? Señora Chen, lo que sé solo puede ser más de lo que usted se imagina. Vivir una vida no es más que buscar tranquilidad. Si usted no crea más problemas, me deja tranquilo, naturalmente no me interesa meterme en tantos asuntos. Pero hoy también le seré claro. Si en el futuro me entero de que dice una sola palabra más para obstaculizar a Luis y a mí, no puedo garantizar que su noviecito y su hijito vivan en paz y prosperidad. ¿Cómo elegir? Decida usted misma. Solo diré una cosa. Yo, Javier García, cumplo lo que digo. 16. El día que me dieron de alta, mi madre no vino. Pero que no viniera, en realidad, me alivió. Javier, sin consultarme en absoluto, me llevó a su casa. Desde que crucé la puerta, noté cambios sutiles. Zapatillas, pijamas, cepillos de dientes, todo en pareja. En el sofá habían añadido una manta de lana y cojines. Sobre la mesa de centro había varios frascos de crema para cicatrices, apilados. En la cocina, el exprimidor zumbaba, lleno de jugo de granada rojo y brillante. Todo era como hace 10 años, como si nada hubiera cambiado. Al verme distraído, Javier se acercó, me agarró la barbilla y me dio un beso feroz. ¿Por qué pones esa expresión de añoranza? ¿No quieres vivir conmigo? Volví en mí, sonreí y le eché los brazos al cuello. No lo deseo más. Solo entonces Javier, satisfecho, bajó la cabeza y profundizó ese beso. Al cabo de un rato, lo aparté y pregunté en voz baja. ¿La familia García causará problemas? ¿Problemas? Javier se encogió de hombros. El viejo está retirado, lo dejé sin poder real. Esos ancianos los eché a todos del grupo. Los hijos y nietos, unos inútiles tras otro, toda la familia depende de mí para comer. Este año, para las fiestas, te llevaré conmigo y te pondré sobre la mesa para la cena de Navidad. A ver qué desgraciado se atreve a decir algo sobre mi esposo. Me ruboricé por ese apelativo y no pude evitar darle un golpe. ¿Quién es tu esposo? Al levantar la mano, me di cuenta de que en mi dedo anular izquierdo llevaba puesto, sin saber cuándo, un anillo sencillo. Javier tomó mi mano y dejó un beso profundo sobre las cicatrices de mi muñeca. Sé que cualquier promesa que hagamos entre nosotros es muy poca. Solo te pido que me prometas una cosa. La nuez de su garganta se movió. No pude evitar que mi respiración se agitara un poco. ¿Qué cosa? Javier me miró profundamente, la preciosidad en sus ojos casi llenaba todo mi corazón. Permíteme usar toda una vida para suavizar cada una de tus cicatrices. Mis ojos se llenaron de calor. Extendí los brazos y abracé con fuerza a esta persona recuperada. Javier, ¿me estás pidiendo matrimonio? Sí. ¿Qué tipo de ceremonia de propuesta tan simple es esta? ¿Entonces aceptas? Acepto. Esta respuesta, desde hace 10 años hasta hoy, nunca ha cambiado. Fin.